Dar comienzo con la sesión bibliográfica del día de hoy en hematología. Estuve asesorada por el doctor David García Casas, R3 de Medicina Interna, el doctor Elías González, profesor de hematología, y el doctor Andrés de la Torre, profesor de nefrología, a quienes agradezco mucho por su apoyo y por su asesoramiento en estas semanas. El día de hoy, pues me presento, soy la doctora Karen Alejandra Campos González, R1 de Medicina Interna, y vamos a hablar de un estudio de fase 3 llamado Polaris. He publicado en el, en el Journal de New England, titulado Polatuzumab vedotin en linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso, que no ha sido tratado previamente. Pues fue publicado en este journal que, como sabemos, tiene larga evolución. Fue fundado en 1812, es una de las revistas médicas más antiguas y prestigiosas. Tiene publicaciones de periodicidad semanal, y pues sobre todo en todos los campos de medicina. El factor de impactos calculado en el 2023 es de 158.5. Este artículo, pues el autor principal se llama Herbert Tilly. Él es doctor en medicina. Él es un médico francés, originario de Rouen, Francia, y él es jefe de hospital de Henri Becquerel. Ha sido directivo ejecutivo en ese hospital. Tiene mucha experiencia en el área de la patología del linfoma. Actualmente es presidente del Instituto Europeo del Linfoma, y pues ha publicado más de 450 trabajos en relación a esta patología. Este ensayo Polarix, fue patrocinado por la farmacéutica Roche y fue un estudio multicéntrico en el que participaron 211 centros internacionales. Bueno, para comenzar un poco de antecedentes, pues el linfoma de células difuso B grande es uno de los más comunes en el rubro del linfoma no Hodgkin. Quiero quitar eso. Y pues la clínica más frecuente de esta patología es que se caracteriza por una linfadenopatía muy voluminosa, no dolorosa, más la presencia de síntomas B. Los factores de riesgo asociados a esta enfermedad son la edad, mayor de 60 años, el sexo masculino, la inmunosupresión prolongada y la exposición a benceno. El diagnóstico de esta patología pues se hace por medio de histopatología, por medio de inmunohistoquímica y FISH, y se caracteriza por tener una alta actividad de enfermedad, con un KI67 más del 40% entre uno de sus marcadores. Este tipo de linfoma actualmente se clasifica por subtipos moleculares y por subtipos genéticos. A grandes rasgos, se puede clasificar por las células de origen. Hay de tipo centrogerminal, que se conoce que es el de mejor pronóstico; subtipo de tipo activado de células B, que es el de peor pronóstico; y otros no clasificables. También se puede identificar alteraciones genéticas por alteraciones en ciertos genes. Los más característicos son el MYC, BCL2, BCL6. Se pueden clasificar como un doble expresor, o ahorita actualmente en estudio nuevas alteraciones genéticas por genes MCD, BN2 o ZTAMP. Se estratifica el riesgo en base a escalas de funcionalidad como el IPI. Se estratifica por imagen con PET. Se puede estratificar actualmente por la medición del ADN libre en sangre. Y además, pues si se detecta a una actividad de la enfermedad post tratamiento, este es uno de los pues marcadores relevantes
para clasificarlo como un alto riesgo de recaída. Actualmente el tratamiento de primera línea es el R-CHOP, que está compuesto por rituximab, ciclophosphamida, doxorubicina, vincristina y prednisona, y pues induce un 60% de remisión, pero pues 40% de la población presenta recaída con este tratamiento. Este tratamiento ha sido el primer línea en los últimos 20 años y en estos últimos 20 años se ha intentado pues encontrar nuevas terapias. Uno, por un lado, intensificando dosis del esquema R-CHOP, también modificando o cambiando el anti-CD20 de rituximab por otros o agregando al R-CHOP un agente X. Además, se ha estudiado pues, el tratamiento en distintos subgrupos de esta patología de acuerdo a la expresión genómica o la presentación molecular del linfoma. Actualmente hay nuevas terapias en estudio por inhibidores de BTK, terapia CAR e inmunoterapia, además de medicamentos conjugados con anticuerpos y una toxina. Estas son las terapias actuales para la forma de recaída refractaria del linfoma y actualmente las terapias en estudio que ya mencioné, que pues son las nuevas, por así decirlo, fronteras del tratamiento. Para introducir, pues el R-CHOP, que ya mencioné, es el tratamiento estándar, cura el 60% de los pacientes, pero el 40% presenta recaída o enfermedad refractaria. En este estudio, pues, se introduce el polatuzumab vedotin, que es un anticuerpo conjugado con un agente citotóxico. Este anticuerpo va dirigido contra la proteína CD79B, que es una proteína que se presenta y se expresa en la pared de las células B, en más del 95% de las células. Además, está puenteada a este agente citotóxico que al integrarse a la célula, este agente citotóxico se libera, altera el arreglo de los microtúbulos e induce apoptosis. Y bueno, el objetivo de este estudio fue comparar el esquema R-CHOP con el esquema POLA-RSHP, en el que se sustituye la vincristina por el polatuzumab. Se sustituye vincristina, ¿por qué? Porque por el perfil de seguridad. Se sabe que la vincristina tiene alta toxicidad neurológica. Entonces, pues se quita este medicamento y se sustituye por el polatuzumab. El objetivo de este estudio, pues, el primario, fue estudiar la supervivencia libre de progresión a 2 años. Este fue evaluado por un comité independiente y fue según los criterios de Lugano. Además, estudiaron otros dos objetivos secundarios como la sobrevida global y el perfil de seguridad de este medicamento. En el aspecto de métodos, pues es un estudio fase 3, doble ciego, aleatorizado y controlado con placebo. Dentro de los criterios de inclusión, a grandes rasgos, pues es un linfoma difuso de células B grandes no tratado previamente. Se incluyeron a pacientes de 18 a 80 años con una puntuación de IPI de 2 a 5 y un ECOG funcional de 0 a 2. Además se estratificó de acuerdo al IPI, comparando una puntuación de 2 contra el 3 a 5. También la presencia de enfermedad voluminosa definida como mayor a 7.5 centímetros de los ganglios. Y también se compararon entre regiones geográficas. Se comparó entre Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia versus Asia versus el resto del mundo. Se aleatorizó 1 a 1. Fue doble ciego esta aleatorización y pues hay dos, por así decirlo, dos brazos de tratamiento.
El primer brazo, pues, es el polatuzumab vedotin a una dosis de 1,8 miligramos por kilo, más el RSHP con un placebo de vincristina. Se dio el ciclo 21 días por 6 ciclos versus R-CHOP más el placebo de polatuzumab, igual el ciclo 21 días habitual por 6 ciclos. Además, ambos grupos después, ambos fueron expuestos a rituximab por 2 ciclos, en el ciclo número 7 y 8, a una dosis de 375 miligramos por metro cuadrado. Criterios de inclusión, pues ya mencioné algunos. El otro, pues que tiene unos criterios de inclusión muy específicos de acuerdo al tipo de linfoma difuso de células B grandes. Tenía que ser positivo para CD20, tenía que tener una biopsia pues disponible para poder, por así decirlo, comprobarlo. Y pues se pudieron incluir, se incluyeron distintos diagnósticos de acuerdo a la OMS, aquí especificados, en los que no voy a ahondar, pero reiterar que fueron selectivos. Igual con los criterios de exclusión, son múltiples criterios de exclusión, entre ellos los más importantes que tuvieran neuropatía periférica grado mayor a 1, por ejemplo, por el riesgo de toxicidad, antecedentes de otras neoplasias, antecedentes de o que tuvieran un linfoma tipo indolente, no especificado bien a qué tipo se referían, tratamiento previo, otras comorbilidades relacionadas con el corazón, con enfermedades hepáticas, eh, también criterios de exclusión muy específicos de hallazgos de laboratorio que no fueran relacionados con la enfermedad. Y pues bueno, solamente para recalcar que fueron muy selectivos y con una población muy filtrada. Y en general se buscaba que tuvieran funcionalidad y que no tuvieran alteraciones en otros rubros ya mencionados. En análisis estadístico, pues para analizar el objetivo primario, que es la progresión de libre enfermedad, se utilizó el método de Kaplan-Meier para estimar las curvas de supervivencia. Se estimó el hazard ratio con el modelo de riesgos proporcionales de Cox, con un intervalo de confianza del 95%. Este análisis fue ajustado por estratificación, ya mencionada. También se utilizó la prueba de log rank estratificada para la comparación entre los grupos y pues se consideró un valor de P significativo menor a 0,05 0,05 para analizar los objetivos secundarios, la supervivencia global. Se analizó a través de las curvas de Kaplan-Meier con el análisis de Cox igual. Además, se estudió la respuesta completa al final del tratamiento mediante la prueba de chi cuadrada estratificada y pues los eventos adversos y toxicidades fue más que nada estadística descriptiva por frecuencia y proporción. Entonces, para hasta aquí determinar nuestra pregunta pico, pues la población a estudiar fueron pacientes con linfoma difuso de células B grandes, CD20 positivo, 18 a 80 años, sin tratamiento previo y con un IPI de 2 a 5. La intervención fue la modificación del polatuzumab en vez de vincristina. El control pues fue el R-CHOP y el desenlace estudiado primario fue la supervivencia libre de población, secundario supervivencia global, la respuesta completa y perfil de seguridad o eventos adversos. Se estudiaron 1,063 pacientes para elegibilidad, y solamente 879 fueron sometidos a aleatorización. 440 fueron para el grupo de estudio con polatuzumab y 439 para el estudio de control. También aquí es importante decir que el análisis estadístico fue en base a intención a tratar, se estudió a esta población. Solamente del grupo de POLA, 387 completaron el tratamiento, el protocolo,
y del grupo de Rechop 377. Este, como pueden ver, pues de cualquiera de los dos grupos se perdieron sujetos por distintas razones. Por ejemplo, que no recibieron el tratamiento, que se retiraron del estudio, que presentaron efectos adversos, presentaron progresión de su enfermedad u otras que pues no hubo razón específica. Bueno, y ahora sí, hablando de los resultados. Pues la mediana de edad entre los dos grupos fue parecida, de 65 y 66 años. Como pueden ver, en ambos grupos la mayoría de la población fue mayor a 60 años, 300 y 308. Aquí está la distribución por regiones. Evidentemente, una de las más prominentes pues, fue la primera región de Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. La mayoría de los pacientes en ambos grupos tenían un estadio en árbol 3 a 4. Y pues la mayoría, como se especificó al inicio, tenían que tener un eco funcionalidad buena, por así decirlo. Y pues como pueden ver aquí, de 0 a 1 fue la mayoría de la población en ambos grupos. Algo más relevante en este rubro, el IP score de 3 a 5, también la mayoría fue presentada en ambos grupos. Y pues como pueden ver, solamente del grupo de POLA, 330 tuvieron análisis molecular histopatológico, por así decirlo, y del R-CHOP 338 tuvieron análisis histopatológico para determinar pues cuáles, qué subtipo tenían de su linfoma ya mencionados previamente. Recuerden que es el centro germinal, el tipo activado de células B o los no clasificados. 139, 362 tuvieron análisis para saber si tenían doble expresor y 366 del R-CHOP y 331, 334 análisis para saber si eran doble hit o triple hit y pues estos son los que lo presentaron en menor proporción. Ahora, para saber si el estudio, pues sí determinan qué tanto estuvieron expuestos a tratamiento y las tasas de finalización. Y como pueden ver, 91%, casi 92% el POLA y 88 recibieron las 6 dosis completas del protocolo. Y los 8 ciclos fueron completados por 88% del grupo, los sujetos del grupo POLA y 85.9% del grupo de RECHOP. Ahora sí, para hablar de nuestro objetivo principal, que fue la supervivencia libre de progresión, pues se tuvo una mediana de seguimiento a 2 años, pero la mediana fue de 28.2 meses, entonces pues se cumplió un poco más de lo que estaba esperado. Y como pueden ver, la supervivencia libre de progresión a los 2 años, ahorita lo vamos a ver mejor en las gráficas, pero para ir adelantando, pues 76.7 versus 70.2 comparando el grupo POLA con el derecho. La supervivencia global a los 2 años de 88.7 versus 88.6, muy similar. Y pues a grandes rasgos, ahorita vamos a ver cómo hubo mejor sobrevida de libre progresión de la enfermedad sin mayor toxicidad. Ok. Hablando primero del primer objetivo primario, que es la supervivencia de libre progresión de enfermedad, tenemos aquí la primera figura de Kaplan-Meier. Y pues aquí el evento a estudiar o el evento que se tuvo que presentar fue la progresión de la enfermedad, recaída de la enfermedad o la muerte por cualquier causa. Es decir, este fue un desenlace o outcome compuesto. Aquí, como pueden ver, al inicio, a los 6 meses, pues no hubo eh, separación entre las dos líneas, pero de posterior a los 6 meses es cuando estas dos líneas se comienzan a separar.
con un hazard ratio a los 2 años, es decir, aquí a los 24 meses, de 0,73, con un intervalo de confianza de 0,57 a 0,95, con un valor de P significativo. Al primer año, y esto es a los 2 años, igual al primer año también, pues aquí se estima que 83 pacientes, sí, 83,9 pacientes versus 79,8 pacientes tenían mejor sobrevida, por así decirlo, al primer año. Después, el otro de los outcomes estudiados es la supervivencia libre de evento. Y este evento fue definido como la progresión o recaída en la enfermedad, que aquí están ejemplificados: progresión o recaída, muerte, y otros definidos como la enfermedad residual evidenciada por biopsia, o la necesidad de iniciar una terapia subsiguiente por la progresión de la enfermedad. Y aquí, como pueden observar, también a los 6 meses, pues no había diferencia entre los dos grupos de tratamiento, pero a partir de aquí y hacia los 24 meses, estas dos curvas se separaron con un hazard ratio de 0,75, igual un intervalo de confianza pues que no llega a la unidad, con un valor de P significativo. También se analizó la supervivencia libre de enfermedad, y el evento a estudiar pues fue la recaída o muerte por cualquier causa. Aquí pues el hazard ratio fue 0,70. Con el intervalo de confianza sí casi pues alcanzó la unidad, y por lo tanto en este rubro, como pueden observar, pues no tuvo un valor de P significativo, y pues en este rubro no hubo diferencia significativa estadística. Y por último, bueno, de estas gráficas de Kaplan-Meier, la supervivencia global. Aquí, como pueden observar, evidentemente las dos líneas siempre estuvieron juntas. El hazard ratio fue de 0,94, con un intervalo de confianza que cruza la unidad, con un valor de P no significativo. Este, Esta sobrevida, pues igual fue estudiada a los 24 meses. El punto de corte, por así decirlo, fue igual como vieron en las otras gráficas. Esta se extendió aún más por cierto grupo de ciertos sujetos que siguieron con cierto seguimiento, pero pues a grandes rasgos no hubo repercusiones en la sobrevida global. La respuesta a tratamiento, esta fue eh, evaluado por el investigador con un PET inicial antes del protocolo de tratamiento y un PET al final del tratamiento, para evaluar la respuesta completa y tasas de respuesta, las cuales pues no fueron especificadas bien en el artículo que consideraban como tasa de respuesta, pero como pueden observar, respuesta completa: 343 pacientes del grupo de POLA al final de tratamiento, y versus 325 pacientes del grupo de RECHOP. Como pueden ver, pues predomina aún más la respuesta completa en el grupo de estudio. Respuesta parcial, y pues como quiera hay datos que no se pudieron evaluar. Y también, pues como pueden ver, 22 pacientes tuvieron progresión de la enfermedad al final del tratamiento versus 28 del RH, que es menor. Entonces, después, también se enlista los resultados para el perfil de seguridad. En general, el perfil fue similar entre ambos grupos, por lo que pues podemos ver que no se introducen riesgos adicionales con esta terapia. Además, estos eventos adversos se fueron identificados y clasificados
de acuerdo a los estándares regulatorios en este tipo de enfermedades. Las tasas fueron comparables entre ambos grupos y entre ambos grupos los más comunes de eventos adversos fue la neutropenia y neutropenia febril. Los eventos adversos grado 3 o 4 fueron estos dos y como pueden observar, entre ambos grupos se presentó 28.3 versus 30.8. La neutropenia febril 13.8 versus 8.0 respectivamente. Eventos adversos graves fueron reportados en 34.0 versus 30.6 en ambos grupos. Esto pues es la gráfica, la tabla más bien que está en el artículo, como pueden ver de mayor prevalencia a menor, pues las más comunes pues la neuropatía periférica, pero similar entre ambos grupos de cualquier grado. Después le seguían la náusea, pues, la neutropenia, que es de los eventos grado 3 o 4 que se presentaron mayores y como pueden ver, igual, volver a recalcar que similar el porcentaje de presentación en ambos grupos. Y la neutropenia febril, que igual 13.8 versus 8.0. Los eventos adversos grado 5 que fueron reportados fueron pues neumonía, muerte inexplicable, sepsis, choque séptico, lesión renal aguda, falla respiratoria, etcétera. Pero como pueden ver, fue en menos del 10% de la población en ambos grupos. De ahora sí, uno de los eventos adversos que les mencioné, que eran uno de los más importantes a identificar, pues es la neuropatía periférica, que incluso se excluyeron a los pacientes que ya la tuvieran. Y aquí pues se estudió para valorar el grado de presentación entre ambos grupos. Igual fue similar, de cualquier grado, y el tiempo de presentación de este evento adverso. La toxicidad pulmonar, que también es uno de los, por así decirlo, que identificaron que se debería de haber estudiado. Otra vez recalcando, fue presentado en muy poca población de ambos grupos y fue similar la presentación entre ambos grupos. Aquí pues también se tuvo que analizar qué pacientes al finalizar el protocolo, al presentar progresión de la enfermedad, tuvieron la necesidad de iniciar un tratamiento posterior. En el grupo de POLA, 22.5% de los pacientes recibieron tratamiento adicional versus un 30.3%. Además, hubo menor porcentaje de radioterapia en el POLA y este seguimiento igual fue a los 24 meses con una mediana de 28.2 meses. ¿Qué tipo de terapia subsecuente recibieron los pacientes? Como pueden ver, pues se estudió que recibieran al menos alguna terapia sistémica en menor proporción, 17% de los pacientes del POLA versus un 23.5%. Una terapia basada en trasplantes de células madre, 3.9% del grupo POLA versus 7.1% del R-CHOP. O terapia basada en CAR-T-cell, también en menor proporción el grupo de POLA versus el R-CHOP. El suplemento, después de la aleatorización y después de ver estos resultados, hizo un análisis por subgrupos y pues en el suplemento se muestra esta gráfica de Forest en las que podemos ver pues cuáles son que favorecen al grupo POLA, que no cruzan la unidad, y pues los que podemos destacar son que se benefician aparentemente las personas mayores de 60 años, de sexo masculino,
con un IFI de 3 a 5, que no presentan enfermedad voluminosa, la de menor a 7.5 centímetros, y pues aparentemente también que la célula de origen de tipo tumor es la ABC, el tipo activado B. Entonces, el estudio, ¿a qué conclusiones llega? Que pues que el Pola R-CHEP mostró un beneficio significativo en supervivencia libre por progresión frente al R-CHOP en este grupo de pacientes estudiado. Las tasas de supervivencia global fueron similares y pues sugieren que esta nueva terapia puede ofrecer una remisión más duradera en ciertos subgrupos ya mencionados previamente. No hubo diferencia significativa en la supervivencia global y pues como este estudio fue solamente un estudio a 2 años, pues esta supervivencia global quizás no mostró diferencia entre ambos grupos por la duración del seguimiento, por lo que pues determinan que se necesitan más estudios a largo plazo para evaluar si hay cambios en este tipo de supervivencia global. Y además, estudios para evaluar esos subgrupos específicos. Y bueno, después de este estudio, pues en la última guía publicada en 2025, en base a estos resultados, ya podemos ver cómo estadiaje 3 a 4 de este tipo de linfoma ya se recomienda esta terapia y sobre todo en pacientes con ITI mayor a 2, que fue en el que demostró, según este estudio, pues mayor beneficio. Vamos a proseguir pues, a una evaluación de sesgo de este estudio utilizando el ROP2. Este utiliza distintos dominios, entre ellos si hubo asignación aleatoria y cómo se realizó esta aleatorización. En este caso, pues se determina que fue una aleatorización estratificada, como ya mencionamos al principio, y fue doble ciego. Por lo tanto, pues le damos una valoración baja a este dominio. También estudiamos si hubo desviaciones del tratamiento. Se determina pues que como fue un doble ciego, hubo un manejo equilibrado entre ambos grupos y pues le otorgamos una valoración de sesgo bajo en este rubro. Datos faltantes, pues como vimos, hubo un seguimiento, o ¿cómo dicen? Seguimiento de más del 95% de todos los pacientes a los 2 años. Este fue un análisis por intención a tratar. Hubo pérdidas mínimas de pacientes, por lo cual pues, le otorgamos una valoración de sesgo bajo. El resultado, se utilizaron desenlaces objetivos propios para evaluar este tipo de intervenciones. Los evaluadores fueron también cegados, por lo que le damos una valoración de sesgo bajo. Y por último, los resultados. Los resultados publicados en el artículo coinciden con lo que se publicó en el protocolo registrado. Aquí lo pongo y digo, entonces le damos un sesgo bajo globalmente, sesgo bajo. Y por último, pues ya, ahora sí, entonces, ¿qué nos dice este estudio? Debemos de reemplazar el R-CHOP como primera línea ahora por el polatuzumab. Pues, como fue un estudio a 2 años, debemos tener un poquito, por así decirlo, de cuidado para hacer esta conclusión, sobre todo porque sí demostró em, resultados en cuanto a la progresión libre de enfermedad, pero no a la supervivencia global, que pues lo que queremos es que los pacientes con este tipo de enfermedad mueran menos y también tengan un periodo mayor libre de enfermedad sin necesidad a recurrir a una segunda terapia.
Aquí, ¿por qué no podemos ver diferencia significativa de la supervivencia global? Pues ya mencionamos que una pues fue por el tiempo de seguimiento, pues solamente a los 2 años. Entonces, esa es una de las debilidades de este estudio en ese rubro. Además, en este rubro de sobrevivencia global se incluyeron los pacientes que recibieron terapias subsiguientes hasta el evento de muerte, ¿verdad? Estas terapias subsiguientes, como les mencioné, que fueron 3 tipos que pudieron haber sido una terapia por inmunoterapia, terapia de trasplante y la terapia CAR-T. Estas terapias, pues, debemos evaluar si están disponibles en la población de estudio. Aquí la mayoría de la población fue estadounidense. Otras poblaciones fueron subrepresentadas y pues en Estados Unidos actualmente o en ese tiempo, me imagino también, pues había más acceso a tratamiento subsiguiente de ese tipo. Entonces, por eso debemos de tener cuidado con valorar este tipo de resultados. Costo-beneficio y acceso a terapias dirigidas en nuestra población, que ahorita hablaremos, y qué subgrupos que podrían beneficiarse más, que ya, pues, ya lo mencionamos. El suplemento muestra esta tabla de los participantes incluidos en Estados Unidos por raza y etnia. Y pues para aterrizarlo un poquito a nuestra población, incluyeron a hispánicos y latinos, pero como pueden ver, 5 y 12 pacientes en ambos grupos. Otra vez les vuelvo a poner aquí la terapia subsiguiente a la que pudieron tener acceso, cualquier tipo en ambos grupos. Y pues, por último, el costo-beneficio de esta terapia alternativa, que hay polatuzumab vedotin en México, sí hay. Este fue aprobado en octubre del 2022 como uso de primera línea en combinación por RCP por COFEPRIS. De hecho, en base a los resultados de este estudio, y pues fue publicado oficialmente el 21 de diciembre de 2022 en el diario. Solamente que el polatuzumab está incluido en el Compendio Nacional de Insumos solamente para tratar el subtipo refractario recaído, en el que pues ya ha estado aprobado esta inmunoterapia antes, por lo que este tratamiento está disponible sin costo en hospitales públicos, pero solamente para recaída o refractario, no como primera línea. Entonces, no hay acceso a para primera línea en el sector público. Y pues que cuánto cuesta, un vial cuesta de 246,000 a 259,000 pesos. Y el tratamiento completo, que aquí ejemplifica pues el estudio, que son de 6 ciclos, pues costaría 1.5 millones de pesos. Entonces, pues es una terapia innovadora, cara, que pudiera ser dirigida, como ya lo está publicado en las guías de NCCN, pues a subgrupos específicos de esta enfermedad. Y ya para finalizar, que estas son unas preguntas que podríamos hacernos en cualquier estudio de clínico fase 3 para valorar a grandes rasgos eh, la calidad del estudio. Debemos de evaluar si se establece la tasa de respuesta de tumor a evaluar, a la que se debe llegar, y si se compara con la tasa de respuesta de la otra terapia. En este caso, en este estudio, no, ¿cómo se dice? No evidencian textualmente qué tasa de respuesta fue la que se esperaba para evaluar la respuesta al tratamiento. El control, también hay que evaluar si el control es el adecuado. En este caso,
y el control fue el R-CHOP, pues fue una terapia de primera línea y se estudió contra el polatuzumab. Sí estuvo patrocinado, pero ya estaba aprobado previamente en este medicamento para, como terapia para tipo refractario recaído. También debemos de evaluar si hubo adecuado poder del estudio, qué outcomes fueron los que se evaluaron. En este caso, pues sí, la población del estudio fue adecuada y se evaluaron pues outcomes apropiados para el tipo de estudio. Debemos de evaluar si hay crossover de terapias. En este estudio pues no aplica. Si se definen los criterios, aquí en este estudio sí se definen los criterios para la sobrevida libre de progresión y además debemos evaluar si se correlaciona con la supervivencia global. En este caso no se correlacionaron, pero pues ya pudimos explicar por qué. También un estudio de fase 3 hay que evaluar si evalúan la calidad de vida de los pacientes. Si esta calidad de vida pues está evaluada adecuadamente, considerar las pérdidas y por qué de sujetos y por qué hubo pérdida de sujetos, si fue por muerte, por eventos adversos, qué tipo de eventos adversos. Y pues en este estudio, por ejemplo, no muestran que se haya evaluado la calidad de vida, sí muestran qué eventos adversos presentaron, que fueron mínimos, los graves, pero no muestran por qué los sujetos que no completaron el estudio, no por muerte, salieron del estudio. También hay que evaluar la dosificación de los medicamentos utilizados. Si los resultados el resultado mostrado es porque la dosis fue aumentada. En este caso, el RCHP y R-CHOP pues utilizaron dosis habituales. En el estudio POLA-RSHP no se utilizaron más dosis de rituximab, por ejemplo, o de ciclofosfamida. Precio, costo-beneficio de la terapia evaluada. Y además, pues si es un estudio de no inferioridad, pues otros tipos de criterios que hay que evaluar. Y pues esta es la bibliografía de esta presentación. No sé si tengan alguna duda o comentario. ¿Sabes? Es del 22. Sí. ¿Sabes si del 22 para acá se han hecho estudios de seguimiento, sobre todo para ver esa sobrevida, que es lo único que aquí nos dice que no vamos a poder, y todas esas terapias de rescate que dices de los pacientes que tienen aquí, ¿sabes si ya se hizo o si está en De hecho, si busqué y para la sobrevida global de seguimiento no hay aún, pero se acaba de publicar en 2025, en este año, un análisis del subgrupo de las personas mayores a 60 años. Y pues al menos lo que pude leer en ese estudio, aún se demuestra que hay beneficios con esta terapia. De eso sigue siendo súper. Nada más, hasta ahorita fue el que vi que se publicó. Ujú. Entonces, primero felicitarte, una presentación, me gustó mucho. Muy un momento que para mí al menos que es el lado del riesgo de sesgo, muy importante ser evaluarlo siempre que evaluamos un artículo de forma. Yo te hago de unas preguntas. ¿Qué opinas tú de que se haya comparado contra el R-CHOP sin la vincristina, siendo que pues lo de primera línea per se es la línea del R-CHOP completo, ¿no? O sea, ¿crees que estamos teniendo como una comparación contra el placebo, contra el lugar estándar de primera instancia? Pero yo sé que al final del día, como quiera, se dio esa dos ciclos con rituximab, que es para consolidar el tratamiento, pero eso fue los dos grupos, pero al final del día la comparación o el medicamento extra en uno de los dos grupos faltaba la vincristina. ¿Qué opinas, más allá de que entiendo que lo explicaste, que era por suficiencia, qué opinas en cuanto a la comparación contra un medicamento, contra un esquema sin el medicamento completo? Pues
Ok, pues lo que pienso es que sí, como tal, no se está comparando contra el tratamiento de primera línea, pero creo que a lo mejor se pudo seleccionar porque no estoy muy segura, pero a lo mejor la vincristina mm, tiene un mecanismo de acción similar al polatuzumab al final de cuentas, entonces a lo mejor por eso se decidió sustituirlo. Y eso es muy sí. Al polatuzumab. Como mínimo me llama la atención y a lo mejor los expertos entendieron un poquito más el esquema complejo que tiene, pero para mí hubiera sido como más real si no le quito el medicamento al momento de hacer la comparación, ¿no? Pero es nada más como duda de que ¿no? Pero al final, o sea, la intervención que haces, o sea, aún sin que sea contra el gluten sigue siendo superior. Es que ahí lo que también hay que considerar es que el polatuzumab es un anticuerpo conjugado, entonces la parte es polatuzumab vedotin y la parte de vedotin del polatuzumab sola, o sea, tiene un mecanismo de acción prácticamente similar al de la vincristina. Ok, eso es lo que Entonces, basado en esa teoría, basado en ese supuesto, en teoría debería de estar cumpliendo la función de administrar la vincristina, pero con una especificidad con el mismo, pero con un objetivo terapéutico en específico, sin la toxicidad sistémica que implicaría. Pero sí, pues, si es si de tener la especificidad por las células particularmente, solamente con la reticina sistémica, si eso en verdad tiene un impacto distinto, ¿no? Pues es algo que no se puede evaluar, pero tampoco se puede cometer a ese riesgo. Claro, claro, definitivamente, pues ya tiene algo dirigido y tiene como tal la seguridad en torno a eso. Pero es un estudio de fase 3, por lo que se fue viendo en las fases anteriores. Sí, sí, pero son minucias de eso, pero sí es algo. Y no es como que analizamos el concepto de la comparación entre el placebo, ¿no? Y entre tuvo el cambio. La otra es si pudiste calcular cuánto era el número necesario de tratar de los pacientes en los diferentes objetivos, los tiempos que teníamos. Solamente lo calculé en el sobrevida libre progresión y el número necesario a tratar es de 17. 6.8 y 6.7. Entonces, como tú decías, en cuanto y es como parte de la discusión abierta hacia todos, ¿no? O sea, tengo que tratar a 17 personas para poder ver un efecto y tengo que agregarle 1,5 millones de pesos, además en el entorno mexicano, ¿no? 1,5 millones de pesos para poder ver esa repercusión. A lo mejor que mi número necesita tratar por ahí 4, pues a lo mejor ese 1,5 millones de pesos es mucho más factible, pero por 17 no sé, o sea, ahí sería ver un seguro de gastos médicos por sobre tema o algo para la comunidad, pues se puede complicar. Y, y nada, en lo del análisis de subgrupos, que estuvo por investigación, nada más ahí esos supuestos no es una, o sea, el diseño de la prueba estadística no está para ir sumándolas, no es, le va mejor a pacientes mayores de 60 años, que sean hombres, que eso es, en el entendido de que las demás variables no cambian, o sea, en el entendido de que sea hombre, bueno, a los de mayores de 60 años les va a ir mejor. Y luego en el entendido de que independientemente de la edad, el que sean mayores de 60 años les va a ir mejor. Entonces son como objetivos distintos. Se podrá ver modelos, no sé si se hayan reportado, tomando en consideración todas las variables, pero al menos hay nada más para hacer énfasis, son aislados cada uno de sus análisis. Pero todo claro. Y cuando hablaste de los efectos adversos, o sea, mencionaste mucho, así como que de manera muy enfática, lo de la neutropenia febril, la diferencia en ambos grupos, pero al final no se te infectaba más, no se moría más. Entonces, y sí, ya lo puse. Bueno, entonces, pues ahí hacer ese énfasis de que, pues sí, tienen más neutropenia febril, pero al final las infecciones no fueron diferentes. Sí, pero muy bien.
Gracias. En ese estudio no se hizo evaluación de los pacientes en tratamiento, solamente de intención de tratar. No, nada más por intención a tratar. Sí, nada más sí, por protocolo, los que completan tratamiento no se estudiaron. No hubo análisis de esos pacientes. Hubiera como un 15% en cada uno de los grupos. Sí. Sí, Es muy bajo. Y que digo eso con el tema del sesgo que ponías. Sí, yo entiendo que la mayoría de cantos te dice que, bueno, si no pasa del 20%, no hay un sesgo. Y como estricto de ese punto de corte, ¿no? Pero ver si un 15% no tuvo un impacto realmente en los resultados. Pero pues, no se va a poder saber. Buenos días, buenos días. ¿cómo están? A ver, vámonos por partes. Digo, la comparativa es adecuada. De entrada, sustituyeron vincristina por vedotin, o sea, por Pola vedotin, porque pues tienen el mismo mecanismo de acción. Y nada más lo único que estás haciendo es que estás dirigiendo el fármaco antimicrotúbulo al interior de la célula versus contra todas las células. Y aparte, pues digo, tu control es una muy buena terapia. O sea, honestamente, tengo que decirlo. ¿Sí me escuchan? Sí, doctor. Ok. Tengo que decirlo, no cualquiera tiene el valor de hacer un estudio contra R-CHOP. O sea, R-CHOP para difuso es un esquema que se ha tratado de tumbar durante años y tiene, pues, con la R de existir 26 años y sin la R como 40. Y sigue siendo, pues, todavía el estándar. Entonces, que te compares contra el gran campeón es como pelear contra Mike Tyson en su mejor época, ¿no? Entonces, el hecho de que haya demostrado superioridad en supervivencia libre de progresión es algo importante. Ahora, eso no viene libre de algunas observaciones. Nomás denme Entonces, la primera es, habitualmente para considerar a un paciente en remisión prolongada en una enfermedad neoplásica, específicamente en linfoma difuso de células grandes B, ¿cuánto tiempo es el que tú esperas que pase? Pues al finalizar el ciclo, No. O sea, para yo decir este paciente tiene 6, una respuesta completa prolongada, entiéndase una, ya. una curación, vaya. Ujú. Pues 1 año, doctor, No. ¿no? Para un linfoma difuso, no. ¿Alguien sabe? ¿No? Son 5 años, ¿ok? Entonces son 5 años para poder decirle a alguien que se curó de un linfoma de este tipo. Entonces, esa es la primera observación, el primer punto. Segundo punto, ¿a cuánto tiempo te reportaron este estudio? Eh, O sea, ¿cuánto ¿Perdón? es el reporte de resultados? 28 meses. No, o sea, te están reportando resultados a 24 meses, ¿no? Y sí, en una mediana de 28. O sea, la supervivencia Sí, global, la supervivencia libre de progresión, la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia libre de evento te las reportaron todas a 24 meses, ¿no? Sí. Ok. Entonces, eso es importante porque la otra cosa que también hay que evaluar, que lo mencionaste, pero no estoy seguro si pusiste el rango, es cuál fue la mediana de seguimiento. Sí,
Fue Esa sí ya. 28 Ok. meses. ¿Qué significa la mediana de seguimiento? ¿Qué quiere decir mediana de seguimiento? Pues después de los 24 meses establecidos, ¿cuántos meses después hubo seguimiento de los pacientes? ¿Sí? De los Pero después de 24 los meses 24. establecidos. ¿Así Ujú. venía en la definición operacional? Es que esa es la duda que tengo. Am, no recuerdo bien, doctor. No. O sea, ¿a partir de qué punto empieza el seguimiento de los pacientes? Desde que reciben el primer ciclo. No. Bueno, depende del estudio. Digo, Mm, si ellos te dicen, o sea, el seguimiento y a partir de qué punto inicia el seguimiento es una definición operacional. Ahí es bien importante tener eso claro, claro eso en método. Digo, hasta donde yo recuerdo, en el segundo que lo leí, no es ahí. O sea, a partir de qué punto empieza el seguimiento de estos pacientes. Y si no lo mencionan, suele ser una cuestión estándar. ¿Alguien sabe? Digo, para tratar de mover esto porque ya nos pasamos el tiempo. ¿No? Bueno, a partir del fin de no, doctor. tratamiento. O sea, tú tienes el protocolo de tratamiento y habitualmente terminas, o sea, los 8 meses de esquema de tratamiento, no son 8, son menos. Los 8 ciclos de esquema de tratamiento y a partir de ese punto empieza tu seguimiento. ¿Ok? Eso es lo habitual. Sí, Entonces, la pregunta es, ¿qué significa una mediana de seguimiento de 28 días? Digo, 28 meses. pues que posterior al término de tratamiento, los meses que se les pudo dar seguimiento, No. Que del cien por a la ciento de tus mitad. pacientes, ¿qué? Que el 100% de tus Sí, seguimiento pacientes, a el las- 50% llegó a 28 meses. O sea, el número de la serie de datos, el número que está en medio es 28 punto y cacho. ¿Ok? Entonces eso es importante Ok, porque más de la mitad, o sea, la mitad de los pacientes lo siguieron más de 28 meses, pero la mitad de los pacientes no. Y 28 está muy cerquita de 24. Entonces la pregunta es, ¿cuál fue el rango de seguimiento? O sea, ¿cuál fue el paciente que menos seguimiento tuvo al paciente que más seguimiento tuvo? pues sería ver, pues 4 meses. No, 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 no. O sea, ¿cuál fue tu rango de seguimiento? O sea, si tu rango ya quiere decir, son tus colas de la serie de datos. O sea, en tu serie de datos de números, o sea, de tu variable continua que se llama meses de seguimiento, tú tienes la serie completa de datos. Si la pones en orden de menor a mayor, tus colas, o sea, tus extremos, tu número más chiquito y tu número más grande es tu rango, desde tanto hasta tanto. ¿Saben cuánto fue? O sea, digo, lo leyeron. Digo, tú sí, ya la que lo presentó, sé que lo leíste, pero los demás, Daniela, perdón. Hola, doctor. Ajá. Dice 0.1 a 43. Eso quiere decir que hubo un paciente que siguieron 0.1 mes. ¿Qué es 0.1 mes? Ni yo sé qué es 0.1 mes. O sea, se terminó el tratamiento y al día siguiente ya estaba incluido. Y lo analizaron. ¿Sí me explico? Entonces, y eso, digo, quiere decir que hay un grupo importante de pacientes que no cumplió el seguimiento, o sea, hay un bloque grande de esos pacientes que están ahí reportados que no cumplió el seguimiento. Y entonces, ¿cómo te están reportando resultados a 24 meses? O sea, ¿cómo es posible que te reporten resultados a 24 meses de una población que no completó en su totalidad los 24 meses?
porque fue por intención a tratar Pues sí, o sea, el análisis. pero ¿cuál es, o sea, qué es lo que estoy tratando de preguntar? O sea, ¿cómo te puedo decir yo si tienes un, si recaíste o no recaíste a los 24 meses si tienes un mes de seguimiento? No, no se puede. No, sí se puede. Pues por el estudio PET al final del tratamiento. No. Es un método, o sea, es un método estadístico que ya presentaste. Ah, O sea, por el... ¿qué estudio, o más claramente, qué gráfica te representa y te estudia y te calcula eso? Ujú, lo de Kaplan-Meier. Kaplan-Meier. Entonces, con el método de Kaplan-Meier, tú puedes estimar la supervivencia global y la supervivencia libre de progresión de pacientes que no han cumplido los seguimientos completos en relación a los pacientes que sí los cumplieron. Entonces, el método de Kaplan-Meier te permite a veces estimar las supervivencias de pacientes que no han cumplido esas metas con las supervivencias de los pacientes que ya las cumplieron. Pero es dejar claro que, o sea, un grupo de esos pacientes sí tuvieron un seguimiento y te están dando un número real, pero hay otro grupo de esos pacientes que no tienen o sea, que ese número no es real, o sea, que no necesariamente recayeron o progresaron, sino que se está calculando que van a recaer o van a progresar. ¿Ok? Entonces, un porcentaje de esos pacientes tiene una supervivencia global real versus otro grupo de pacientes que tienen una supervivencia estimada. Y esa distinción es importante porque esas supervivencias estimadas pueden cambiar en la vida real. ¿Sí? O sea, luego ya la evolución verdadera de ese paciente, pues solo la realidad la determinará. Y no es lo que se calculó. Es como decir, pues hoy parece que va a llover y no llueve. ¿Verdad? Porque llovió ayer y llovió antier y llovió el día anterior y pues está nublado. Entonces, pues parece que va a llover. Pero no llueve. Entonces, la realidad, aunque toda la estadística determinaba que podía suceder, la realidad es que no sucedió. Entonces, tener esa distinción es importante, porque la pregunta es, ¿por qué me están publicando un estudio, ¿sí?, que no tiene el seguimiento completo de los pacientes, con un corte a 2 años, ¿sí? Insisto, en el que no todos los pacientes cumplieron la meta de seguimiento. Y en el New England Journal of Medicine. Pero Tommy, porque ahora apareció en la guía del 2025. ¿Por qué? Pues sí. Porque sí. Y O sea, y porque ahora está en la guía del 2025. Es que no escucho, Ajá. perdón. preguntan que por qué entonces aparece en la guía del NCCN 2025 No, ¿Cómo? no, o sea, como la pregunta es por tratamiento. qué. Que medio respondieron, pero no. ¿Por qué se funciona? ¿Por qué se funciona? Porque hicieron un análisis Claro. intermedio, ¿sí? Y en el análisis intermedio que hicieron, o sea, cumplieron la cantidad de pacientes a reclutar, hicieron un análisis intermedio, y en el análisis intermedio dijeron, oye, mira, salió la supervivencia libre de progresión, ya salió positivo. Ah, ya hubo diferencia aquí, estadísticamente significativa. Si ponemos así, incluso con las estimadas, aunque no me cumplan, no sé qué, bueno, ¿cumplen los requerimientos estadísticos de la FDA? Sí, mételo. Sí, está muy bien patrocinado, lo ponen en el New England y ya, es para la aprobación. Entonces, este es un estudio que se pone ahí, o sea, incompleto, porque honestamente es un estudio con un seguimiento incompleto. ¿Sí? Que estadísticamente está muy bien. Y estadísticamente tú puedes probar que existe esa diferencia. Pero, independientemente de todo, o sea, lo ideal, si tú me preguntas cuál sería un estudio ideal de este tipo de enfermedades, sería un estudio que tenga resultados a 5 años con el seguimiento completo de los pacientes.
Pero no se hace así porque, pues, si no, imagínate cuánto se tardaría en salir cada una de las medicinas nuevas. El asterisco importante en este tipo de casos es, tiene que haber un estudio de seguimiento a 5 años. Y tenemos que leer ese estudio, que casi siempre se publican en revistas de menor impacto, porque el New England no hace el refrito de ponerte algo que ya publicó, sobre, o sea, exactamente el mismo estudio con el seguimiento a largo plazo. A veces sí, a veces no, pero muchas veces termina en otras revistas importantes, Lancet, o Blood o lo que sea. Pero hay que hacer nosotros, a lo que voy es, en estos estudios que están literalmente publicados solo por la aprobación. ¿Okay? Son estudios que están publicados solo para buscar la aprobación de la FDA para una nueva indicación. Entonces, nosotros tenemos que hacer la tarea de buscar ese estudio en 3 años, que ya está. De hecho, ahí, ya digo, lo reportaron en la ASH y no hubo diferencia de supervivencia global. Entonces, ahí luego ya entra la discusión que estaban hablando de costo-beneficio. Si a ustedes me preguntan a mí para una población abierta en primera línea R-CHOP, o sea, si estás en el IMSS, si tienes que tratar a no sé cuántas personas, si tus recursos son limitados, o sea, el hecho de que en el medio público un fármaco esté accesible no significa que el gobierno no lo tuvo que pagar, ¿verdad? Que la farmacéutica se lo regaló al gobierno. Hacen convenios en los que los costos son más económicos, pero que para el paciente no le cueste, no significa que a nosotros los pagadores de impuestos no nos costó. Y que si tú te gastas una cantidad de recursos, ¿sí? No vas a, o sea, va a ser una cantidad de paciente menor que vas a poder tratar, de pacientes menor que vas a poder tratar porque te sale más caro el tratamiento de cada paciente individual. Porque ahí la pregunta no nada más es el número necesario tratar, es si yo trato X cantidad de pacientes con R-CHOP, ¿sí? O sea, ¿cuál es mi cantidad máxima de pacientes que yo puedo llegar a tratar con R-CHOP en costo en un sistema público versus cuál es mi cantidad de pacientes máxima que yo puedo llegar a tratar con Polar-CHP en un sistema público? Y ¿cuántos voy a lograr meter, o sea, curar en una remisión, lograr una remisión prolongada con R-CHOP versus cuánto? En números absolutos. Porque si yo trato más pacientes con R-CHOP, aunque mi porcentaje de curación sea menor, si mi volumen total de R-CHOP es mayor, puede ser que en números absolutos cure más. No sé si me explico. O sea, si yo puedo tratar 10 pacientes con Polar-CHP, pero 1000 pacientes con R-CHOP, digo, por exagerar, ¿verdad? Pues aunque en el Polar-CHP tenga 70% de supervivencia libre de progresión versus 60% en el R-CHOP, en el número absoluto, pues tengo 600 pacientes libres de progresión con R-CHOP y solamente 7 con Polar-CHP. ¿Sí me explico? Entonces, esos son los cálculos que luego son interesantes hacer para el medio abierto. Y para el medio privado, la realidad de las cosas es que pareciera ser que sí hay un beneficio, pero en grupos seleccionados de pacientes. O sea, son pacientes arriba de 60 años, pacientes con linfomas difusos no centrogerminal. O sea, no hay un beneficio, no es un beneficio que aplica a todos los pacientes. Entonces, el R-CHOP sigue siendo el rey, nada más le quitaron un cachito de territorio. No sé si me explico. Y entendiendo que son pacientes rescatables, o sea, que con líneas subsecuentes puede ser que los acabe curando. ¿Sí? Entonces, está interesante. Pero bueno, los dejo porque sí nos comimos mucho de la entrega y muy bien presentado, la verdad muy completo. Ahí le pasé a su compañera, muchachos, un videito que creo que ya les había mandado antes. Está muy interesante acerca de cómo analizar este tipo de estudios y no dejar que nos piquen los ojos. Insisto, o sea, lo que voy es, a pesar de que es un estudio, fase 3, publicado en el New England Journal of Medicine, nos tiene que quedar claro que es un estudio parcial, incompleto, ¿ok? Y que el estudio de veras va a salir 2 o 3 años después. Entonces, no porque esté en el no todo lo que está en el New England es oro.
y hay que entender la intención de la publicación. De hecho, ese es el problema del New England recientemente, que anda muy, muy embarrado por la industria. Pero bueno, está bien. Nos vemos. Muchas gracias, doctor. Hasta luego.